Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Sí? Entonces, espero con la ayuda del Señor poder hacerlo. La primera pregunta que... ¿Estamos? ¿Sí? La primera pregunta que me quiero hacer cuando pregunto ¿qué es la Navidad? Uno dice, ¿qué es la Navidad? ¿Me puedes contar qué es la Navidad? La primera pregunta que me hago es, ¿realmente existe la Navidad? ¿Ven? Ya soy el Grinch. ¿Cuál es el punto? Nadie está hablando si Cristo nació o no, eso está fuera de discusión. Está totalmente fuera de discusión. Cristo nació, eso lo tenemos clarísimo. No hace falta ni que hagamos un esfuerzo para aceptarlo. Todo el mundo lo acepta. De hecho, estamos en el año 2021 después de Cristo. Así que, quiera o no, todo el mundo acepta que Cristo nació. ¿Pero qué es la Navidad? ¿Realmente hay una Navidad? ¿Realmente hay algo que sea una celebración como la Navidad? Obviamente la palabra Navidad tiene que ver con nacimiento, ¿no? Se distingue de natividad, pero tiene que ver con el nacimiento. Y yo sé, hermanos, que nosotros tratamos de decir en esta época, ¿no? Empezamos de antemano que la Navidad es Jesús. Ahí empezamos, ¿no? a tratar de espiritualizar todo lo que viene. La Navidad es esperanza. La Navidad es familia, es amor. Bueno, y así. Y así. Es un tiempo en el que el mundo expresa buenos deseos, augurios, paz, tiempos de alegría, de compartir, tiempo de reencuentro, tiempo de regalos, tiempo de perdón, de generosidad, tiempo de pensar en el otro. ¡Wow! O sea, algo que debería ser normal y de todos los días, se lo condensa en 2 o 3 días al año. Que podríamos llamarlo, en alguna manera, el reino de la hipocresía. Es el reino de la hipocresía, donde los que no se hablan ni se pueden ni ver, se sientan a la misma mesa en pos de la Navidad. Y con Jesucristo de excusa. Si eso no es tomar el nombre de Dios en vano, no sé qué lo es. Honestamente, no sé qué lo es. Porque el 99,9% de las cosas que se planean para la Navidad no son por Cristo. No son por Cristo. Estos 2 o 3 días en los que se hacen estas cosas, se apaciguan las conciencias, no es como que luego todos entran en modo Navidad. ¿Sí o no, hermano? O sea, esto nos pasa todo, ¿no? Ay, no, en estos días no nos vamos a pelear porque es Navidad. Espera el 1 de enero, vas a ver si peleamos o no. Ahora, yo sé que nos reímos, pero todos sabemos que es así. Todos sabemos que estas cosas pasan. Todos sabemos que hemos tenido cenas familiares de Navidad que terminaron en un escándalo, ¿o no? Que se empieza a pelear uno con el otro, que lo miró mal, que me dijiste, que no sé para qué vine. Es increíble, es una tortura. Gastó un montón de plata, preparó un montón de tiempo, hasta se puso la mejor ropa que tenía, para terminar llorando la noche. En nombre de Jesús. No, hermano, de ninguna manera. Eso no está relacionado con la Escritura, pero de ninguna manera. Se apaciguan las conciencias de un año lleno de egoísmo, de rencor, de desinterés por el otro, de un año lleno de peleas, de un año lleno de distancias, etcétera, etcétera, de todas las cosas que pasan normalmente. Todas las cosas que son parte de nuestra naturaleza. O sea, es como un lavado de conciencia para volver a empezar. Lavamos la conciencia y volvemos a empezar. Lo que parecía que era el comienzo, la reconciliación, el reencuentro, pasa y se vuelve a lo mismo de todos los días. O sea, terminó ese tiempo y volvemos a lo mismo de todos los días. No nos volvemos a hablar hasta el año que viene, no, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no nos encontramos, no comemos, no nada. Lo peor de esto, mis hermanos, es que en el llamado mundo cristiano, es igual. Es el mundo cristiano. Es supuestamente la iglesia de Cristo. Los que conocen a Cristo y los que conocen
el verdadero sentido de la Navidad. Y es igual. Pasan las mismas cosas. En las casas que dicen ser cristianas y que dicen honrar a Cristo y que Dios es su Señor, pasan las mismas cosas. Es muy triste, mis hermanos. Es muy triste. Y aún con matices, o sea, pasan las mismas cosas, pero con algunos matices que lo hacen más perverso todavía. Porque el que no conociendo su voluntad y no hizo nada, bueno, va a recibir castigo. Pero el que conociendo su voluntad no se prepara y no hace nada, recibe mayor castigo. O sea, la hipocresía es mayor. Usted tiene una Biblia, usted tiene a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo, usted puede leer la palabra, usted puede discernir la voluntad de Dios. Entonces es peor. Porque hay matices de hipocresía más profundos, hay matices para espiritualizar lo que se hace. Se lo llama como, son oportunidades de dar el mensaje. ¿Y el resto del año no? O sea, no hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. O sea, este es un buen momento para hablar de Cristo, pero en noviembre no. En noviembre es inoportuno, es inadecuado hablar de Cristo. No es a tiempo y fuera de tiempo. Tiene que ser en diciembre, en la semana de Navidad, cuando toda la gente está con el corazón más blando. ¿De verdad? Empiezan las reuniones especiales, las cantatas, y no es para el Señor. Porque podemos hacer lo que sea, mis hermanos. Pero si hacemos algo, tiene que ser para la gloria del Señor, para edificación de los hermanos y para exponer el Evangelio. Por eso lo hace la iglesia. Pero entonces empiezan todas esas actividades que no son para el Señor. No. Son para atraer las multitudes. Son para que la gente venga a la iglesia. Y después esas multitudes, ¿quiénes son? Son los parientes de los chicos que están en el pesebre, los parientes de los que están en el coro y los parientes de los que tocan en la orquesta. Y alguno que otro que pasaba por ahí, vio luz y entró. ¿No pasan esas cosas, hermano? Lo hemos vivido durante años. No es que le estoy diciendo algo que me contaron. No, lo viví así. Hemos hecho esfuerzo hasta el cansancio. Hemos llegado al 24 con la lengua afuera, de no poder más, de todo lo que se hizo. ¿Para qué? Para malgastar el tiempo y los recursos del Señor. ¿Es eso la Navidad, mis hermanos? ¿Eso es Jesús? ¿No decimos la Navidad de Jesús? ¿Eso es Jesús? ¿Usted se imagina Pablo diciendo, nosotros predicamos a Cristo y a este en el pesebre? ¿Dice así el texto? Y usted lo sabe. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Jamás en el pesebre. A Cristo y a este crucificado. ¿Cuál es el verdadero origen de la fiesta, mis hermanos? Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos como hijos de Dios, sobre todo, ¿es bíblico? ¿Es bíblico lo que hacemos? ¿Es agradable a Dios? ¿Hay algún mandato del Señor para recordar su nacimiento? ¿Hay algún mandato del Señor para recordar su cumpleaños? Vamos a festejar el cumpleaños de Jesús. ¿Hay algún mandato para que nosotros miremos a la Belén celestial? No hay Belén celestial. Es Jerusalén la celestial, donde murió el Señor, no donde nació. ¿Ven, hermano? La respuesta para esto, yo digo, es muy compleja. A decir, o sea, ¿es eso la Navidad de Jesús? ¿Hay algún mandato del Señor? La respuesta es muy compleja. No. Y yo digo, wow, no, pero no, eso es muy simple. No, es muy complejo. ¿Sabe por qué es complejo? Porque nosotros tenemos tan arraigado este tiempo en nosotros, en nuestras costumbres, en la familia, en nuestra preparación, en todo lo que esperamos. Lo tenemos tan arraigado que para nosotros es complejo aceptar que lo que hacemos no agrada a Dios. Para nosotros es complejo explicar por qué no agrada a Dios y para nosotros es aún más complejo abandonar estas prácticas. ¿Usted está diciendo que yo no tengo que comer con la familia? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sea honesto. Y que llame las cosas por su nombre. Y que cuando haga algo, lo haga para honrar al Señor. No para usted mismo. No para las personas que vienen. Porque si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, aún en la cena de Navidad.
si quiere llamarlo así. Hay que ser honesto. Es complejo ir contra la corriente. ¿Es que ustedes no festejan la Navidad? Déjeme decirle, ahí tiene una oportunidad de hablar de Cristo. Ahí tiene una oportunidad de explicar la verdad. Sí, claro, como no vamos a festejar la Navidad. Nació, ay, sí, todos sabemos que nació Jesús. Somos todos cristianos, somos todos hermanos, somos todos iguales. Eso hace la Navidad. Y no es así. Ni somos todos hijos, ni somos todos hermanos, ni somos todos iguales. La verdadera forma de hablar en Navidad de Jesús es hablar en contra de la Navidad que este mundo ofrece. Esa es la verdadera oportunidad de hablar de Cristo. Porque Cristo vino para que nosotros nos convirtamos de los ídolos a Dios. ¿Y qué es un ídolo, mis hermanos? Es algo que ocupa el lugar de Dios y que nos hace actuar en consecuencia. Eso es un ídolo, sencillamente explicado. Cuando algo ocupa el lugar de Dios en nuestra vida y eso nos lleva a actuar en consecuencia, eso se convierte en un ídolo. Yo estoy haciendo las cosas por ese ídolo. No porque viene esto, entonces tengo que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Y dónde quedó Dios? Usted no está en pos de Dios, está en pos de ese ídolo y hace esto, esto y esto, porque lo lleva a hacer eso. Es idolatría. Algo que ocupa el lugar de Dios nos hace actuar en consecuencia. Cualquier cosa que cumple estas simples características, mis hermanos, se convierte en un ídolo en nuestra vida y estaremos pecando contra el Señor. Fíjense en lo que viene en esta semana. Afecta tiempo, afecta organización, afecta administración, todas cosas que son de Dios. Después el resto del año decimos, en tus manos están mis tiempos. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Haz lo que quieras de mí, Señor, cantamos en el himno. Pero esta semana las cosas son distintas. No. Los cristianos promedios suelen usar más tiempo y recursos en estas cosas que en aquello que fortalece la comunión y edifica la iglesia como individuos y como iglesia. Piénselo, piense el tiempo que usted le va a dedicar a los días que vienen, lo que va a transpirar por lo que viene, la plata que va a gastar. Es mucho más que lo que usted normalmente destinaría a que la iglesia sea edificada y a pasar comunión con los hermanos. Piénselo. Se suelen destinar más tiempo y recursos en los que aborrecen a Dios que en los que le aman. Estamos listos para agasajar en nuestras mesas a todos aquellos que odian a Dios y a compartir el tiempo con ellos y someternos a sus costumbres y a que les moleste que nosotros hablemos de Dios en la cena de Navidad, a que les moleste que podamos leer la Biblia, a que les moleste que oremos cuando nos juntamos a comer en Navidad. Después de todo lo que preparamos, después de todo lo que transpiramos. La preparación y el tiempo invertido, mis hermanos, es abismalmente mayor que el que se usa en lo espiritual y en lo eternal. Jesús sí dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y esta, mis hermanos, es la pregunta a responder por los hijos de Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Cualquier cosa que usted haga lo tiene que hacer para la gloria de Dios. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿hago esto por Jesús? Todo lo que hacéis, hacerlo en el nombre del Señor. ¿Qué significa hacer las cosas en el nombre del Señor? No quiere decir, yo levanto esta copa en el nombre de Cristo, no. Cuando yo hago las cosas en nombre de alguien, estoy representando a ese alguien. Entonces yo soy un representante, soy, como leía el pastor hace un rato, un embajador de Cristo, un embajador de la patria celestial, y lo que hago tiene que reflejar esa ciudadanía, esa pertenencia a Cristo, tiene que reflejar el carácter de Cristo. Eso es lo que hago. ¿Hago esto por Cristo? ¿Hago esto para agradar a Dios? ¿Hago esto para honrar a Jesucristo? Son las preguntas que tienen que gobernar nuestra mente en este tiempo. Jesús instituyó 2 recordatorios de Él relacionados con su muerte, pero ninguno relacionado con su nacimiento. Y el cristiano promedio está más interesado en la Navidad que en la Cena del Señor. Está más interesado en prepararse para Navidad que en ser parte de una iglesia y tener un mismo sentir y recordar a Cristo en su muerte, como Él nos mandó. ¿Se da cuenta?
¿Ve el contraste? El bautismo nos habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Lo instituyó el Señor. Gloria a Dios, porque así lo recordamos. Así representamos su obra. La cena del Señor, estamos anunciando su muerte hasta que Él venga. Esos son los recordatorios que instituyó el Señor y por los que nosotros deberíamos dar nuestra vida. No estoy exagerando. La Biblia ni siquiera establece una fecha para el nacimiento de Jesús, hermano. Y haciendo aproximaciones por algunos detalles que nos dan los relatos, se puede llegar a una fecha probable que estaría entre mediados de marzo y mediados de abril. No hay pastores para recibir el anuncio en diciembre en las praderas de Belén, porque está todo nevado, porque hace mucho frío, porque es el invierno. Si los ángeles fueron a los pastores que estaban ahí a la noche con las ovejas, no era diciembre, quédese tranquilo, no era diciembre. Pero el Señor no nos dio la fecha, no la quiso dar. Gracias a Dios. La verdad que no vale la pena el debate de la fecha del 25 de diciembre. O sea, no vale la pena ver de dónde salió. Hay muchas historias y uno podría empezar que con tal fuente, con tal otra. Hay muchas historias. Se suele atribuir a la Saturnalia romana, que eran unas fiestas totalmente paganas, desenfrenadas. Después eso era hasta el 23 de diciembre, haciéndolo coincidir con el calendario, porque los calendarios tampoco coinciden. Pero haciéndolo coincidir con el calendario era hasta el 23 de diciembre. Después Calígula le agregó un día más, y después le agregaron otro día más por recordar al Sol Invictus, que eso corresponde al solsticio de invierno. Entonces era el momento en que el sol estaba más alto por más tiempo, era como el nuevo nacimiento del sol, terminando la cosecha, y ahí se hacía una semana de fiesta para celebrar donde valía todo. Caían todos los parámetros sociales, no había distinción y se podía hacer lo que quería. Ni siquiera los delincuentes eran llamados delincuentes. Tiempo de reconciliación, de reencuentro, de amistad, de reuniones, de banquete. Constantino estableció el nacimiento de Jesús en esa fecha para que se conviertan a su cristianismo, allá por el año 300 después de Cristo. Quería terminar con esa fiesta pagana, entonces le dijo a todos, miren, el 25 de diciembre lo que pasó es que nació Jesús, ahora somos cristianos y lo que vamos a recordar es el nacimiento de Jesús. Y entre otras cosas, en esa fiesta pagana lo que hacían era adornar sus casas con árboles y plantas y se daban regalos unos a otros. Eso pasaba en la fiesta. El solsticio de invierno hizo lugar a que distintas culturas atribuyeran esa fecha a sus deidades. Una fecha aproximada, no coincide en la fecha. Pero después resulta que todos nacieron el 25 de diciembre. Hace poco había salido una imagen que parodiaba. ¿De quién es la pintura? ¿De Da Vinci es? No, la de Jesús en la última cena con los apóstoles. De Da Vinci. Bueno, ahí tiene hicieron una parodia y pusieron a Jesús en el medio y al lado pusieron un montón de dioses paganos y decía que todos nacieron el 25 de diciembre. Obviamente lo hacen para provocar, porque ni siquiera se pueden constatar esas fechas. No hay ninguna fecha que se pueda constatar. Con el correr del tiempo, todos nacieron en diciembre. Horus, de Egipto, que también dice que nació de una virgen, que nació el 25 de diciembre, un dios pagano. Buda, Krishna, allá en India. Hay uno que es maya, que es impronunciable. Huitzilopochtli, no sé qué. Bueno, los aztecas tenían ese dios. ¿Cuándo nació? 25 de diciembre. Y era el hijo de un mayor que lo envió a morir. Increíble. Y después tiene a Inti de los incas. ¿Cuándo nació? 25 de diciembre. Tiene a Frey de los nórdicos. ¿Cuándo nació? 25 de diciembre. Increíble. La celebración germánica Jule, o Jule, o como se pronuncia en alemán, es la que trajo el árbol de Navidad. Los alemanes no solamente trajeron el huevito de Pascua, pintado, sino que también trajeron la costumbre del árbol de Navidad, que es una tradición escandinava. Nos apropiamos de esas cosas rápidamente. A pesar de la diversidad de calendarios y formas de llevar el tiempo, todos terminaron naciendo el 25 de diciembre, uno no sabe cómo, pero todos nacieron el 25 de diciembre.
Y hermanos, en base a eso veo claramente por qué Dios no nos dejó registrar en la Biblia una fecha de nacimiento de Jesús. Lo hubiéramos hecho un ídolo. Pero sí tenemos bien clara y bien marcada la fecha de su muerte, el 14 del mes de Nisan o el mes de Aviv, porque las profecías decían que él iba a ser el último sacrificio, el que todos los sacrificios habían representado. Tenemos la fecha de su muerte, mis hermanos. Jesucristo murió en Pascua para pasar por alto nuestros pecados. Esa fecha siempre se tuvieron, porque Dios lo estableció para mostrar el cumplimiento perfecto del sacrificio perfecto que hizo perfectos una vez y para siempre a los santificados. Si Jesús no hubiera muerto y no hubiera resucitado, solo habría sido un bebé más. Pero el cumplimiento de las profecías en su muerte y resurrección nos dice que Él no fue uno más, que Él era quien decía ser. Y quisiera decirlo con las Escrituras a partir de este momento. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, el Olam, el eterno. Uno dice, ¿Jesús nació? Sí, nació. Nació como uno de nosotros, pero Él no vino a existir cuando nació. No, hermanos, Él es eterno. Él se introdujo voluntariamente en ese óvulo para venir a nacer. No hay nadie que haya hecho eso. Se humanizó, se humanó, se hizo siervo, se hizo como uno de nosotros para que fuera posible la redención, para manifestar la gloria de Dios. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, de aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, dice Pablo en Gálatas. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Jesús crecía en gracia y sabiduría, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía, de José, hijo de Elí. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí, dijo Cristo, aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues se ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. De cierto os digo: el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto,
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En esta Navidad, no malgastes el tiempo y los recursos que Dios puso en tus manos. Úsalos para ganar amigos para las moradas eternas, como nos enseñó Cristo. Y si en este tiempo quieres compartir con alguien y aún darle algún regalo, hazlo. Hazlo. ¿Quieres juntarte a comer? Júntate a comer. ¿Quieres darle un regalo? Dale el regalo. Pero diles en ese momento, este regalo, este banquete, esto que estamos haciendo, es la expresión del gozo que hay en mí, porque el Salvador ha venido, dio su vida por mis pecados, y sentado en el trono de Dios, hoy salva a todos los que creen en Él y los libra de la ira venidera. Por eso cuando alces tu copa en esta Navidad para brindar con los demás, no digas feliz Navidad. Choca la copa y dile, bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias, Padre, por su obra perfecta. Ayúdanos a poner los ojos en Él, a descansar en Él, a ver lo que has hecho, Señor. Y que nuestra confianza esté puesta solamente en Él. Que podamos compartir a Cristo, Señor. Que podamos compartir la verdad. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús y para su gloria.